Gracias por estar en el programa, Karen. Gracias a vos por invitarme. Bueno, vamos a hablar de alimentación y de nutrición, pero no tanto sobre si estamos excedidos o no de peso, sino de nuestra salud mental. ¿Qué es la neuronutrición? Bien, la neuronutrición básicamente aborda lo que es la alimentación para la salud cerebral, para lo que es prevención neurocognitiva y neurológica, y también para lo que es, digamos, el abordaje nutricional de las diferentes patologías neurológicas como ser Alzheimer, autismo y todo lo que es patologías neurológicas. Por ahí se dice o se escucha decir que somos lo que comemos, no sé si es una exageración o algo de cierto hay en eso. Sí, más que somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, nosotros, o sea, las personas nos alimentamos y esos nutrientes llegan a la sangre, ¿sí? Depende cómo esté nuestro intestino, es cómo nosotros vamos a absorber esos nutrientes. Entonces, o sea, necesitamos tener una buena absorción de nutrientes para tener una buena nutrición. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una alimentación súper buena, pero si, por ejemplo, nuestro intestino no está en buenas condiciones de absorber esos nutrientes, no se van a vehiculizar bien digamos, a los órganos que tienen que llegar. ¿De qué manera incide lo que comemos o la forma que comemos en nuestra salud mental o nuestro cerebro, en nuestras capacidades, si es que inciden directamente? Así es. Nosotros tenemos, bueno, el cerebro es el único órgano del cuerpo que no tiene reservas de energía. Solamente se nutre de lo que le llega a través de la sangre. No, es decir, ¿el resto del cuerpo tiene reservas de energía? El resto del cuerpo tiene reserva energética a través del glucógeno, que es la energía que se acumula. Entonces, cuando nosotros necesitamos utilizarla, esta energía está disponible. La toma. La toma. No es así con el cerebro. El cerebro no tiene reservas energéticas, solamente se nutre de los nutrientes que le llegan a través de la sangre. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos, o sea, por ejemplo, si no hacemos un buen desayuno, nosotros estamos 8 horas, por ejemplo, durmiendo. Y si nos levantamos a la mañana y no desayunamos, este cerebro no tiene la energía que necesita para empezar las actividades del día. Entonces, siempre es bueno hacer un buen desayuno y hacer todas las comidas para que este cerebro pueda tener toda la nutrición que necesita para funcionar. A su vez, el cerebro es es el órgano que primero se activa, porque uno cuando se despierta empieza a pensar qué tiene que hacer, todas las actividades mentales diarias. Entonces, siempre es bueno tener una buena, digamos, nutrición para que este cerebro pueda enfrentar todas estas actividades de la mejor manera, y esto también incide en el estado de ánimo. O sea, a veces... Te iba a preguntar eso, ¿la forma en que comemos incide en cómo estamos, cómo nos sentimos en el estado de ánimo? Sí, totalmente, porque los alimentos son el sustrato para generar lo que son los neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas, o sea, que es la química cerebral que, digamos, acciona, por ejemplo, en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor, la dopamina, que es otro neurotransmisor, estos intervienen en el estado de felicidad. Entonces, hay ciertos alimentos que se llaman precursores de la formación de estos neurotransmisores. Principalmente los encontramos en, por ejemplo, bueno, la banana, los frutos secos, ¿sí? Esto me encanta. Entonces quiere decir que realmente, porque a veces escuchás y te decís, debe ser un mito, debe ser un verso, que si como determinado alimento me siento mejor, no solo me lleno y me alimento nutritivamente, sino que me siento mejor. Realmente hay alimentos que favorecen la producción de estos neurotransmisores vinculados con el estado de bienestar. Es así, pero... ¿Banana, dijiste? Por ejemplo, la banana, los frutos secos, el omega 3, que está, por ejemplo, en los pescados de mar, de aguas profundas, también los aceites, los ácidos grasos esenciales, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de chía, aceite de coco, aceite de canola, aceite de soja, son ácidos grasos de buena calidad. El cerebro es un órgano que tiene una composición de un 70% de grasas. Entonces, esto no significa que uno tenga que comer grasas para alimentar el cerebro. ¿Me como una chura y la hago bien del cerebro? No es así. No, es otra grasa, es otra cosa. El cerebro, principalmente está formado de una grasa que se llama DHA, que es un ácido graso esencial. Entonces, los ácidos grasos esenciales están en los aceites de pescado, están en los frutos secos
y en los aceites, digamos, de semillas oleaginosas. Cuando decís frutos secos, ¿a qué te referís? Me refiero, por ejemplo, a lo que es nueces, almendras, castañas de cajú, avellanas. Son buenas para nuestra salud cerebral, para que funcione bien el cerebro. Ahora, si alguien no come banana, no come frutos secos, no ingiere aceites, ¿es un tipo que está deprimido, ansioso, que anda por la vida sufriendo? No necesariamente, porque el organismo siempre tiende a lo que se llama mantener el equilibrio de homeostasis. Entonces, uno siempre, o sea, el cuerpo siempre va a tener una tendencia a mantener un buen equilibrio corporal. Pero esto se nota con el paso de los años. O sea, si uno tiene una mala alimentación, si no hace actividad física, o sea, a medida que van pasando los años, empieza a notar el deterioro a nivel tanto corporal como de salud como mental. ¿Alguna vez hay momentos en que uno se siente como cansado mentalmente, medio bloqueado, estresado, qué sé yo? Y un médico me dijo, tenés siempre en el bolsillo frutos secos. Y dije, este tipo está exagerando. ¿Estaba exagerando? ¿Es para tanto? Mira, Digo, ¿es tan automático el efecto de que como nueces y el cerebro funciona mejor? lo importante es la frecuencia con que uno lo hace. O sea, porque comas un día frutos secos no es que automáticamente uno va a notar el efecto. Siempre, o sea, es importante tener una alimentación variada, sí, claro, incluir este tipo de alimentos en el diario, a su vez tener en cuenta cuánto comemos, porque son alimentos muy calóricos. Ajá. Y si uno quiere mantener un peso saludable, o sea, tampoco es comer frutos secos porque sí y tanta cantidad, sino tiene que tener un equilibrio en cuanto a la cantidad que se ingieren. Y a su vez incluirlos en la alimentación, o sea, no dejarlos de lado. Siempre es importante comer frutas, comer verduras, comer semillas, aceites esenciales, incluir en la dieta pescados. O sea, el conjunto de cosas hace, digamos, a lo que estamos buscando. No solamente por comer frutos secos vamos a estar, digamos, mejor. Está bien, pero hay alimentos que comprobadamente te ayudan ayudan a tu cerebro a que funcione mejor. Es así, No porque vueltas. nosotros tenemos que pensar, o sea, en esto que vos me preguntabas al principio de somos lo que comemos, o sea, ¿por qué somos lo que comemos? Porque primero tenemos que pensar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Nuestro cuerpo está hecho de células. Si cada célula mayoritariamente tiene una composición de un 60 a 70% de agua, que es lo que se llama el citoplasma. Tenemos también proteínas en la estructura de la célula, en la membrana de la célula tenemos grasas, vitaminas y minerales dispersos en todo el líquido plasmático, que son las vitaminas y los minerales, es lo que hace que todo nuestro cuerpo funcione acorde, ¿sí? Tiene que ver con la fisiología corporal. También están los carbohidratos, que son las reservas corporales. En términos de comidas concretos, ¿un carbohidrato qué es? Un carbohidrato es, por ejemplo, las legumbres, algunas frutas, también vegetales, tiene que ver con los panes. ¿Pan ¿sí? también? El pan también, tiene que ver con los cereales, toda la gama de cereales, por ejemplo, el arroz, la quinoa, la cebada, el centeno. Está bien. Hay mucha gente que dice, estoy ansioso, y cuando estoy ansioso, como. Sí. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad o el estado de ánimo y la necesidad o no de comer? Porque hay otras personas que dicen, como estoy ansioso, No como. no como. Sí. Bueno, esto tiene que ver con una cuestión, primero que todo, del placer, ¿sí? El primer contacto que tenemos con la vida es el alimento, ¿sí? Y el alimento como mecanismo de nutrición y como mecanismo de calmar, de placer, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida nosotros vamos desarrollando diversas... A ver, me imagino al bebé que toma la teta de la mamá y se tranquiliza. No solo se alimenta, claro, se calma sino que y se encuentra calma. el vínculo emocional con la comida. Y ese es el vínculo que después nosotros Es a lo algo largo natural. Es algo natural. Es el vínculo que nosotros a lo largo de la vida vamos desarrollando como personas. Por ejemplo, si en una situación difícil de la vida, generalmente en la casa siempre hay tendencia a comer cosas dulces o cosas saladas, hay que ver qué alimento uno lo relaciona con una situación de estrés. Entonces, cada vez que se genera una situación de estrés, el cerebro va a reconocer ese alimento como una cuestión que calma la ansiedad. A ver, O sea, yo eso de chico, se termina siendo un mecanismo automático. Si de chico en mi casa mi mamá hacía postres y yo tengo un buen recuerdo de ese momento, me siento estresado y abro la heladera en busca de
algo dulce porque uno innatamente lo fue generando y el cerebro lo reconoce como algo que calma esa situación o que uno se encuentra, digamos, protegido de alguna manera. Aunque no tengas hambre. Aunque no tengas hambre, se come sin hambre. Generalmente la mayoría de las personas comemos sin hambre. Es así. ¿Comemos sin hambre? Comemos sin hambre. Que tengo un hambre y digo, quiero comerme todo. Sí, esto ¿es tiene que hambre ver, o es otra cosa? o sea, tiene que ver justamente con la ansiedad y, o sea, cuando comemos mal, porque generalmente hay personas que o no desayunan o, por ejemplo, no hacen ninguna colación y después directamente almuerzan, almuerzan mucha más cantidad que si hubieran desayunado y hubiesen hecho una colación. Entonces, a veces se come de más, porque también el cerebro tarda en generar la respuesta de saciedad, aproximadamente 15 minutos. Entonces, o sea, cuando yo digo estoy lleno, hace 15 minutos que estaba lleno. Claro, o sea, estoy usando palabras burdas, pero uno, por ejemplo, satisfecho. Cuando uno está satisfecho, ahí tiene que parar de comer. Si yo sigo comiendo porque está rico, lo que sigo comiendo está de más. Siempre la porción justa es un plato, porque yo digo, nunca es la última cena, siempre volvemos a comer. Entonces, como que no hay necesidad de estar repitiendo porciones. Vamos a hacer un corte y seguimos hablando de esto porque me encantó. Cómo dividir las comidas y en cuánto juega el cerebro en lo que comemos, en cuánto comemos y de qué manera eso incide en nuestro cerebro, a la inversa. Dale, volvemos enseguida. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre los alimentos que nos hacen bien al cerebro y llegamos al punto de que comemos sin hambre. Comemos entonces a veces en busca de placer. Siempre, o sea, todas las personas todo el tiempo buscamos placer en todas las actividades que hacemos. La comida no escapa de esto. Uno siempre busca sentirse bien. Yo siempre escucho hablar a los neurólogos, a los psicólogos del término recompensa. ¿Es esto? ¿Estamos hablando de esto? Sí, la recompensa tiene que ver con algo que genera placer. Claro. Entonces, si un alimento genera placer, o sea, está la recompensa a nivel del placer. A nivel cerebral. En todos los casos, las personas que tienen sobrepeso tienen un problema en este equilibrio emocional, cerebral, o además puede darse un problema fisiológico. Desde el punto de vista que las personas... ¿Se entiende la pregunta? ¿Todo pasa por nuestro cerebro o no es tan así? Es un poco así y un poco no. O sea, nosotros, o sea, las personas somos unidades biopsicosociales, o sea, no somos algo aislado. O sea, no se puede decir que el sobrepeso tiene solo que ver con una cuestión de comer. Obviamente está relacionado con lo emocional y con muchísimos factores más. Por ejemplo, el entorno en donde uno vive, se desarrolla. O sea, no es lo mismo estar en una familia que todo el tiempo se cocinan frituras, o tener amigos que todo el tiempo, por ejemplo, estamos de encuentros y donde hay muchas comidas copiosas, grasosas, que si nosotros estamos en un ambiente en donde se come más saludable y nos movilizamos en un ambiente más saludable. Tiene que ver el medio, tiene que ver la parte psicológica, tiene que ver la historia, tiene que ver la cultura. O sea, la alimentación responde a 4 leyes: cantidad, calidad, armonía y adecuación. Y esto, digamos, no puede faltar ninguna. O sea, la dieta, o sea, la alimentación de una persona tiene que ser adecuada a la vida, a la cultura, a los intereses, a las amistades, a las relaciones, a la economía, en cantidades justas. No todas las personas necesitamos las mismas cantidades de alimentos a ingerir. La calidad del alimento no tiene que ver con barato o caro. La calidad tiene que ver con que un alimento sea lo más natural posible. Nosotros, los nutricionistas, siempre fomentamos la alimentación natural desde el punto de vista que, por ejemplo, tenga mucha variedad de alimentos y lo menos empaquetado y procesado posible, ¿sí? Porque esto va a hacer, digamos, que tengan menos cantidades de sustancias que por ahí no son tan nutritivas para el cuerpo. Hablamos en la primera parte del programa de todos los alimentos que nos hacen bien al cerebro y que nos generan bienestar y que nos hacen estar mejor y que nos tranquilizan. ¿Hay alimentos que nos perjudican a nivel cerebral, en nuestros estados de ánimo, que nos generan una situación de desequilibrio? No solamente que nos engordan o no. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No solamente que hay alimentos que producen esto que vos decís, sino que es la forma en cómo uno los maneja. Porque
no es que existen alimentos prohibidos o que está mal comer un tipo de alimentos. Sí. O sea, no existe el alimento que sea terrorífico, que ese no. Todo se puede comer y en su justa medida. Los alimentos que perjudican al cerebro son la mucha azúcar. Azúcar. La mucha azúcar, el mucho sodio. ¿Qué es mucho azúcar? ¿Cuánto es mucho Mucho azúcar? azúcar es, por ejemplo, tomar mate con azúcar y ponerle una cucharada de azúcar a cada mate, Sí, que claro. nosotros los argentinos tomamos mucho mate. Pero si uno tuviera que decir más o menos un promedio, por día, ¿cuánto de azúcar? ¿Cuántas cucharadas Y de hay azúcar? personas que, o sea... ¿Cuánto deberíamos comer? ¿Cuánto no pasarnos de cuánto? Y eso depende de cada persona, pero aproximadamente 2 cucharaditas tipo té al ras en 2 infusiones diarias. Serían 4 día. cucharaditas tipo té por día, no, No más de eso. eso. Deja de lado las Si gaseosas. uno, o sea, tiene en cuenta que es la única cantidad de azúcar que se consume a diario, porque si vos a ese azúcar le estás agregando alimentos que tengan azúcar, como ser galletitas, dulces, como ser chocolates, helados, bueno, ahí ya estamos sobrepasando la cantidad de azúcar necesaria por día. Yo te digo entonces, me parece por lo que vos decís, no usar azúcar en nada, porque ya con lo que nos alimentamos ya estamos con la dosis justa. Sí, habría que, o sea, hay que evitar el exceso. Mira, de ¿el azúcar por qué? ¿Qué te produce en el cerebro? Y el azúcar es un alimento que no tiene nutrientes. O sea, mirá. solamente aporta energía, ¿sí? O sea, son calorías, es energía. Pero no tenemos vitaminas, no tenemos minerales, no tenemos proteínas, no tenemos grasas de buena calidad, Nada. ni tampoco carbohidratos de buena calidad. O sea, aporta energía, eso es su Está aporte. bien. La necesitamos, pero puede ser perjudicial para el cerebro. Puede estar, pero en exceso no es buena, porque produce aumento de peso, ¿sí? Y siempre el aumento de peso va a incidir en el mal funcionamiento cerebral. ¿Comer grasa se transforma, el azúcar se transforma en grasa? ¿O es un El mito? exceso de azúcar se Sí. transforma en triglicéridos. ¿Y las grasas terminan generando problemas en el aparato circulatorio, en el cerebral también, en general? Así es, sí, sí. Bueno, entonces, listo, tachamos el azúcar, basta. Dijiste sodio. El sodio, ¿Por sí. qué? Y bueno, el sodio siempre, o sea, nosotros... La sal de mesa y todos los alimentos tienen sodio. ¿Todo? O sea, todos los alimentos tienen sodio. Los alimentos procesados, o Sí. sea, los alimentos naturales por naturaleza tienen un porcentaje de sodio. Los alimentos procesados, ¿qué significa procesado? Que pasa por la industria, Sí. tienen mucho más sodio agregado porque el sodio se usa como conservante de ese alimento. Entonces, por ejemplo, los enlatados. Si yo veo en un rótulo que un enlatado dura 10 años, o sea, ¿cómo me explico que ese alimento que naturalmente, si yo lo dejo en exposición, sin tener esa conservación, se pudre? Pero una lata de arveja, yo la pruebo y no le siento gusto a sal, pero tiene sal. Tiene sal para conservarla. Entonces, los enlatados tienen muchísimo sodio porque el sodio se usa para la conservación de ese alimento. Entonces, todos los alimentos procesados tienen muchísima cantidad de sodio. Si nosotros pensamos que en la alimentación ingerimos sodio de los alimentos que naturalmente tienen sodio, Claro. más todos los alimentos procesados que tienen sodio, Mucho más más. la sal que le agregamos, estamos sobrepasando muchísimo la cantidad de sodio que necesitamos por día. Entonces, siempre lo más recomendable es no usar tanta sal de mesa. Nos estamos intoxicando con sodio. Estamos Entre comillas. Sí, estamos sobrepasando la cantidad que deberíamos ¿Y consumir. por qué decís que perjudica nuestro cerebro? Y perjudica al cerebro porque, o sea, los nutrientes al cerebro llegan a través de la sangre, de lo que son nuestras arterias. Entonces, si las arterias no funcionan bien, nuestro cerebro va a estar, o sea, estos nutrientes no van a poder tener una vía Es adecuada. decir, el sodio en exceso perjudica las arterias, por lo tanto los nutrientes... Sí, básicamente produce hipertensión. Entonces, la presión arterial, o sea, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre por sobre las arterias. Ajá. Entonces, Como una manguera que si yo le tapo la punta y abro la canilla. totalmente. Sí. Si tiene mucha presión, eso, o sea, cuesta que la sangre fluya como tiene que fluir. Por lo tanto, en esa sangre van todos los nutrientes que uno come y todos los nutrientes que van a alimentar el cerebro. Riesgos de infartos, riesgo de ACV, riesgo Sal, de demencias. entonces, no habría que usar sal. ¿Hay alguna forma de reemplazar
la sal o el gusto de la sal, viste que uno a veces dice, estamos tan acostumbrados a sazonar la comida que parece que no tuviera gusto. ¿Hay formas de reemplazarlo con algo que no sea tan dañino? Totalmente. ¿Sí? Eso es un gran, eso es un gran problema de la, digamos, de la mesa argentina. Argentina. La mesa argentina es una mesa que tiene muy poca variedad de alimentos, o sea, nosotros somos aburridos para comer. Sí, comemos carne, siempre lo mismo Sí. Y no nos damos ideas para hacer otras cosas y usar más alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre comemos lo mismo y siempre es la carne con la ensalada, la carne con la papa, la pasta, ¿sí? Entonces, no sabemos que existen 10 millones de condimentos naturales que pueden hacer muy rica esa comida y no necesitemos la sal. Sin sal. Sin sal. Por ejemplo, podemos usar tomillo, podemos usar romero, cilantro, clavo de olor, cibulet, o sea, todos los condimentos aromáticos, o sea, hay millones de condimentos aromáticos. Que en otras culturas los utilizan. Que los usan, por ejemplo, uno va a Brasil y te das cuenta la variedad de colores en un desayuno, en un almuerzo. Y en un montón de otros lugares hay mucha variedad de alimentos. Nosotros somos muy monótonos para comer. Imagínate que para que una alimentación sea, digamos, correcta, tiene que tener por lo menos 30 variedades de alimentos distintos en la semana. ¿30? 30. Yo no sé ni siquiera o sea, enumerar 30. Si comemos 20 sí. es bajo y 25 es un intermedio. 30 alimentos se consideran que es una alimentación variada y saludable. Como para ir cerrando y para la gente que nos escucha, porque hasta ahora le estamos tirando todas pálidas, dice, ¿hay algún tipo de dieta ideal? Se habla siempre de la dieta mediterránea. Si es así, ¿en qué consiste? Como para saber cómo zafamos de esta. ¿Dieta ideal para el cerebro? Sí. Bien. Primero que todo, la variedad de alimentos. Variedad. Incluir, por ejemplo, si elegimos lo que es cereales, si tenemos, digamos, si no tenemos ningún problema intestinal, elegir cereales integrales. ¿Sí? Los cereales integrales son los que tienen la fibra, ¿sí? Estos tienen mucho aporte de vitaminas del complejo B que son muy buenas para el cerebro. Por ejemplo, arroz integral, panes integrales, las legumbres tienen mucha fibra y muchas vitaminas del complejo B. Después, dentro de lo que es la gama de frutas y verduras, incluir muchas frutas y verduras, por lo menos 2 frutas al día y 3 porciones de vegetales, tanto crudos como cocidos. Estoy al horno, sí. Incluir pescados en la dieta, o sea, por lo menos 2 veces a la semana pescados, en lo posible si puede ser de mar. Carnes preferentemente blancas, pollo, ¿sí? Y pescado. Si es carne roja, que sea carne magra. Después, dentro de lo que es, digamos, los lácteos, que sean principalmente lácteos descremados, y dentro de lo que es aceites, todos vienen bien, todos son buenos, y cuidar la cantidad que uno consume. Bueno, en definitiva, más allá si estamos un poco más gordos, un poco más flacos, queda claro que de cómo comemos depende en gran medida cómo nos sentimos. Totalmente, y cómo vivimos. Totalmente. Cuando uno tiene una buena alimentación, automáticamente se siente mejor. El hecho de generar un hábito, desayunar, almorzar, merendar, cenar, hace que el cuerpo funcione mejor, que los órganos funcionen mejor, que el intestino funcione mejor. Que nos sintamos mejor. Que nos sintamos mejor. Entonces, esto se ve reflejado en la vida cotidiana y en las actitudes diarias. Karen, muchísimas gracias. Gracias a vos. Me voy rápido a comprar pescado, fruta, todo lo que no tengo. Gracias. Gracias a vos.